las playas de Pasara y Arengola hay un cadáver. Un cadáver que flota, que yace en líquido, que se sustenta en las aguas extrañamente templadas y quietas de un Cantábrico surcado por desfiladeros subacuáticos y profundidades angustiosas. Sibilo cree que sus ojos le engañan. Ya no avista ballenas ni carga a su arpón amartillado con un proyectil de 2 metros y 80 kilos. Y no se embarca. Y no es porque se hayan extinguido las ballenas, bueno, eso dice. Ni porque ronde los 90 años. No se embarca porque los de Greenpeace le han jodido el invento. Porque pusieron explosivos en su barco, los muy cabrones, porque ladraron como cimarrones hasta que las ballenas y sus caprichos de niñatos estuvieran por encima de su propio medio de vida. Era la única vida que conocía. Eso dice Sibilo. Hoy se acerca a la orilla, como cada día, para ver si distingue alguna de sus amadas ballenas. Porque el ser humano es tan humano, tan desquiciadamente humano, que puede cazar, golpear hasta la muerte a un animal hermoso y sentir que la existencia de ese animal es la que da sentido a su propia existencia. Pero hoy se acerca más al agua para entender si le engañan sus ojos, para saber qué es lo que flota, si bicho, si persona o cosa. ¿Qué flota ahí entre esas rocas? Ahí, al fondo del acantilado, al lado de la playa que recorre cada día, porque despegarse del mar es una bendición y un desgarro. Y se acerca. Y mira hacia el filo de la pared rocosa para intentar comprender si lo que flota ha caído de arriba. Y mira al horizonte, por si acaso el mar lo ha traído. Y empieza a distinguir piernas y brazos de persona y ropas sobre extremidades, y no se asusta ni se alarma, no se extraña ni le sube la tensión. Es viejo y ha visto mucho, y ha visto explotar su barco y a sus hombres levantarse más tarde que nunca para estar los primeros en la cola de la oficina de empleo. Hay que estar allí temprano. ¿Qué hora es temprano para un pescador? ¿Sí? Marca el número 3 de los que tiene grabados en su teléfono adaptado. Soy el Sibilo. Vengan, que hay un ahogado en la playa, justo donde empiezan los acantilados. Donde me veis todos los días, carayos. Desde Santisteban del Puerto, don Manuel Salas ha leído el prefacio de esta novela, No solo en Madrid. Buenas tardes. Como suele tocar en estas circunstancias, quiero empezar agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento de Marbella, en este caso a la Delegación de Cultura, a la Biblioteca, Fernando Alcalá, a todo su personal, a los técnicos que hacen esto posible y que cuidan de que todo esté perfecto. Quiero agradecer a la editorial Algorfa por en el último minuto meter un gol y ganar el partido y traer unos libros bellamente editados. Quiero agradecer sobre todo, bueno, Roberto, Manuel, por estar aquí en este pequeño equipo que hemos hecho arropando a Ana. Quiero agradecer
sobre todo, decía, a vosotros, vuestra presencia, ¿no? Porque estas cosas se hacen para eso, para que esto se llene y aplaudáis y os riáis y al final incluso alguien pregunte, que siempre se agradece. Y ya, pues mi último agradecimiento para Ana Eugenia, que es quien propicia el milagro de no solo en Madrid, de reunirnos a todos aquí con esta gran novela. Hay una parte, yo no me quiero enrollar mucho, he escrito 4 páginas, pero voy a hablar mucho menos de lo que parece. ¿Hay alguien que no conozca a Ana Eugenia Venegas? Levanta la mano, por favor. Por aquí, el señor de la camisa azul, esposo de la citada. Bien, voy a proceder, como suele ser obligatorio en estos casos, a la lectura de una pequeña biografía, muy corta. Seré rápido. Ana Eugenia Venegas Moreno es filóloga y educadora social, por lo que su escrito está irremediablemente lleno de sus inquietudes sociales y culturales. Su libro de investigación con pinceladas narrativas, título BDSM, prácticas sexuales y parafilia al borde de la sombra de crítica, son una verdadera conmoción por su tratamiento de las prácticas sexuales. También es autora de la colección de relatos Quimera Bipolar, los poemarios Todos los ojos y El confortable armario de la galleta, la novela Gina, Un camino de identidad y una instalación en Berlín. Esta última novela fue finalista del premio novela corta en Cine de Plata y ganadora del Tiflos Especial 2019. Fue seleccionada para el proyecto Poesía Ambiental del Festival de Memoria Poética 2019 y ha ganado el premio especial Tiflos 2020-2022, además de Marbella Activa. Este mismo año escribe la revista Cursan y La Garbilla, de la que forma parte del consejo de redacción. Ana Eugenia ha formado parte de la antología poética y montaje teatral Las Rarezas del Pulpo, está en el Teatro de Marbella en la edición del año pasado de Mar Poética, y es Tiflo Especial, ya lo he dicho antes, en poesía por El confortable armario de las galletas, en relato por La Odisea de Leo y ahora novela por No Solo Madrid. Bien. Una vez... El tercer párrafo Viene la solapa del libro, quien quiera leerlo tranquilamente, viene la solapa del libro. Más o menos, Ana y yo empezamos a quedar para tomar café los sábados por la mañana. Y esto ha sido voluntario. Es un descarte, es un descarte. Ana y yo empezamos a tomar café en otoño de 2020, allí donde Guerola, los sábados, algunos sábados por la mañana, en Guerola, en el del frente. Y entonces yo le hablaba de una novela que estaba escribiendo, de la que ella fue la primera lectora cero. Y ella me hablaba de una novela de la que se estaba documentando. Había hecho algún viaje a Madrid, lo tenía previsto, estaba viendo películas, leyendo libros, me hablaba del mundo de la droga, de los años 80, de la farándula, no me hablaba muy entusiasmada de algo en lo que estaba trabajando. Digo que esto fue en otoño de 2022, para que os hagáis una idea de cuánto trabajo hay detrás de unas cuantas páginas, que no es escribirlas, es vivirlas, pensarlas, emocionarse con ellas y luego ya si eso, escribirlas en un ordenador. Bien. En abril de 2024 ella me envió el manuscrito de No Solo en Madrid para que lo leyera y le diera mi opinión, que básicamente era para que lo leyera y le diera mi enhorabuena. Bueno. Básicamente porque es lo que me surgió al leerlo, ¿vale? Enhorabuena. Voy a dejar antes de pasar la palabra ya y dejar de chupamicro, ¿qué me parece a mí esta novela? ¿De qué habla esta novela? Para mí. No Solo en Madrid es una novela que entrelaza varias historias personales marcadas por el miedo, el deseo y la búsqueda de libertad en contextos difíciles. A través de una prosa sobria, emotiva y acertada, Ana Eugenia explora la vida de los personajes que se enfrentan a decisiones difíciles y a momentos críticos. En especial, aborda asuntos como el trauma, el silencio social y las cicatrices que dejan tanto los conflictos externos como las decisiones íntimas. No sé si me equivoco mucho en la lectura. Todo esto muy bien aderezado de años 80 y de algo que creo que por la media de edad de los que estamos aquí todos hemos vivido en mayor o menor medida. Ana, empezamos por el principio. ¿Por qué este título? ¿Por qué No Solo en Madrid? Porque, bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir.
Estoy muy contenta. Es que tengo los mejores amigos del mundo, sin duda, vamos. Yo creo que nadie tiene la suerte que tengo yo. Bueno, pues eso, amigos, mujeres universitarias, la creen de las mujeres universitarias, todos mis amigos, los amigos de la editorial Algorfa, y bueno, también agradecer, por supuesto, a Manolo Salas, que es un director y un actor estupendo, maravilloso, con el que, bueno, tenemos esta relación tan profunda, porque hemos trabajado mucho con él, muchas horas, y ya cuando sucede eso es como si fuésemos una familia. Miguel es poeta y productor de nuestro próximo show, que va a ser una obra de teatro y que no sé si podemos decir el título. No. Bien. Nuestra obra de teatro que vamos a poner en marcha es un libreto mío y se va a llamar El médico de Hitler. Y aquí tenemos a Hitler, a Roberto Currás, que es pintor, es artista plástico y poeta, y que, como sabéis, es el autor de casi todas mis portadas. Y bueno, la pregunta era que ¿por qué no solo Madrid? Porque la verdad es que esta obra, el tiempo del nudo de la historia sucede en Madrid, pero no solo sucede en Madrid, y además se alarga pues desde los años 80, incluso antes de que los dos personajes vayan a la universidad, hasta hace poco, que la escritora que ha escrito el libro pues ha tenido una entrevista con el personaje y ya ha cerrado toda la documentación que llevaba años atesorando. Así que la obra es también un tiempo y un territorio más allá del tiempo y el territorio de Madrid. Es la idea del título que solo se puede comprender si lees el libro. Me parece... Por eso hay que leerlo. Claro, bueno, damos por hecho que los aquí presentes no lo han leído porque no estaba disponible hasta hoy, pero, claro, pero eso se soluciona en 2 o 3 días tranquilamente con un poquito de tiempo, y si no, en una semana. Es acertado el título, puesto que efectivamente parece que los años 80 en España solo sucedieron en Madrid. El resto pasamos directamente de la muerte de Franco a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿sabes? En el resto de España parece que no pasó nada, ¿no? Pasamos de la muerte de Franco a la ruta del bacalao de Valencia. Y además, algo que yo escribo mucho, que la escritora que escribe el libro y que se va documentando y que va teniendo sus problemas con la redacción, con la documentación, con su propia conciencia. Esta mujer no es una mujer que ha vivido la movida madrileña, la vivió desde un pueblo, y lo único que hizo fue tener una envidia horrorosa. Porque claro, en un pueblo pues con una familia conservadora, ya, como podéis ver, la escritora es un alter ego mío, pero no totalmente, pero eso que lo que hacíamos las personas que en esos tiempos veíamos la televisión y veíamos los grupos musicales, la libertad con la que se movía la gente cuando ibas a Madrid y te quedabas pasmado viendo aquellos pelos, era realmente una especie de envidia, ¿no? Dígase, esto no es posible en mi familia y en el lugar donde vivo, ¿no? Y lo importante que es la libertad para el desarrollo de la persona, pero también la contención, porque de hecho una de las cosas que yo he estado reflexionando estos días es que gracias a que mi familia quizás fue conservadora, yo no viví aquellos momentos que todo el que estuvo allí cuentan que fue extraordinario, pero estoy viva, y muchos de los que estuvieron allí no lo están. Y quizás pues esa protección de la familia, ¿no? con los jóvenes, pues funcionó en
en mí, ¿no? Yo pienso que con la capacidad que tengo para la dependencia o sea, yo pienso en el chocolate y ya se me... el chocolate con leche, ¿eh? Si yo hubiera probado otra cosa, pues lo mismo me hubiera quedado allí, también en los callejones de la calle Velarde, ¿no? ¿Aparecerías en una novela? ¿Qué? ¿Aparecerías en una novela? Sí, pero no sería la que la escribiera. ¿Soy yo? No, él. No, es... Venga, perdón, ¿eh? Se te entrecortaba. Sí. El libro está dividido en 8 capítulos, que a su vez está subdividido en varias partes, ¿no? Para facilitar la lectura. Es un libro, en mi opinión, que sigue una estructura muy clásica de presentación, nudo y un desenlace muy largo. Empieza a desenlazar desde el principio, ¿no? Me encantan esos libros que tienen como un agua subterránea, que es el desenlace, ¿no? Como el Guadiana, y de pronto aparece cuando menos te lo esperas. Y va asomando, ¿no? Por el camino. De hecho, en realidad, la estructura parece más simple de lo que realmente es, porque en realidad se empieza el libro con el muerto en la playa de Masara y Arengola, pero eso no es ni el principio ni el final de la novela. Eso, digamos que es pues un 60% o algo así, y antes y después están sucediendo eventos que el lector no siente que tenga que estar mirando hacia atrás, hacia adelante, pero sí que está ocurriendo, ¿no? En realidad. Y de hecho la escritora llega a una parte del texto en que dice, pues todo lo que te he contado hasta aquí he tenido que volverlo a escribir, porque con lo que sé ahora, con la nueva documentación que tengo, he tenido que volver tú no te has dado cuenta porque ya has leído la parte corregida, ¿no? Pero en realidad, porque para mí era importante que el oficio de escritor se viera en la novela, se comprendiera. Por eso se lo di a un personaje, o sea, que creé el personaje de la escritora para que tuviera todos esos miedos, todas esas inquietudes, todo ese trabajo que luego o no te sirve para nada o lo tienes que volver a corregir, ¿no? Pues ese tipo de cosas. En esta novela, antes lo he dicho, aparecen personajes reales como Pedro Almodóvar, Maruja Mayo, Olvido Gara, Tino Casal, y muchos hechos históricos que realmente sucedieron están en hemeroteca y en la Videoteca de Televisión Española, como el incendio de Alcalá 20, la exposición de los Costus en la galería de Fernando Vivange. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación y documentación de cuando nosotros quedábamos para tomar café y tú me decías, viajamos a Madrid, estamos leyendo, estamos viendo, estamos hablando, Sí. Como ese proceso que a su vez la narradora, que es la escritora de la novela, dentro de la novela, ha tenido que vivir? ¿Cómo ha sido, Ana? Pues en realidad me leí todo lo que me encontré, que tenía de Juan Madrid, de Lucía Echevarría, me vi de otros autores, me vi muchos vídeos de todas las personas que vivieron aquella etapa, y reportajes, entrevistas, de todo. Y decidí que había algunos hechos que debía contar, y era, pues, como tú dices, el incendio de la discoteca Alcalá 20 y bueno, también un hecho que ocurrió en la Casa Costus, que no sé si los conocéis, son unos pintores que muy pop, muy de la onda de Andy Warhol, y que en su casa, por ejemplo, en casa de estos pintores, que eran de Cádiz, por cierto, se grabó la película Lucy Bond, ¿cómo era? La chica del montón. No sé si recordáis esa película. Pues esa se grabó en esa casa. Y bueno, pues mi personaje va buscando a un amigo y entra en la casa Costus y ocurre esto. No es cosa mía, es cosa de la autora, lo que yo voy a decir, que conste. ¿Se puede?, preguntaron, como buenos chicos de pueblo. Bueno, pues no recibieron contestación.
aunque escucharon ruidos y supieron que alguna persona andaba despierta. Nadie les había tomado en cuenta, porque allí dentro tenían su propia crisis. Cuando tenemos un problema, un dolor, solo nos vemos a nosotros mismos y nuestra sangre derramada. Ese instante es en el que peor te sientes, en el que tienes el dolor más profundo, el que te hace girar en torno a él, al dolor, y no ver nada más. Y menos aún a las heridas de otros. En ese momento lo que ocurre es que no das más de ti, que el mundo se te ha hecho bola y crees que tu espina es la única que está clavada en el universo, en el tuyo. Bueno, penetraron por el pasillo oscuro y repleto de obras de gran tamaño de las Costus, algunas en proceso, desembocaron en el salón atravesando un arco y se encontraron a Capi, asustadísimo, desencajado. Se metía los dedos por la larga melena con saña y a media voz gritaba: «La loca del coño, la loca del coño, mira que se lo advertí, pero como es una loca del coño no hay manera». Capi es un personaje muy conocido en la movida y ha sobrevivido a ella con mucha suerte y un buen currículum profesional e intelectual que le da derecho a tener ideas propias, y a que ningún político manipulador le cuente que ahora, en España, tenemos el momento histórico de más libertad. Él vivió la movida, los 70, los 80, los 90, y en sus actuales declaraciones a los medios afirma que nunca se sintió más cómodo que entonces para hacer lo que le diera la gana. Sí, en todos los aspectos, en el trabajo, en sus viajes artificiales y en su sexualidad. Fue un magnífico productor musical, manager y el cazatalentos de la discográfica Xavox. Descubrió a Los Pecos, a Mecano, más tarde a Alejandro Sanz. Historia viva, gracias a Dios, porque él se sobreusó como para tener un cadáver bonito. Pero sigue aquí, en el momento que escribo este párrafo, una curiosidad de él que me asombró al conocerla, porque hay que ver cómo es la vida. Es que en su juventud estuvo interesado por las artes plásticas y fue discípulo del escultor Luis Sanguino. Luis Sanguino es conocido por sus obras en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, donde ya no está enterrado Franco. Y no digo ni una palabra más de este tema. Volvamos a la noche en la que Pino, Currilloja y Patricia entraron en casa de los Costos. Allí vieron asustados a Capi gritando lo de la loca del coño, mientras zamarreaba el cuerpo canijo y de pelos rubios oxigenados. Era la carne lasa de Fabio McNamara, desmadejada y aparentemente muerta. La loca, como le gritaba Capi, había disuelto un tripi en una cucharada de ginebra. En cuanto se lo ha metido, se ha caído hacia atrás, muerto. ¡Que la loca del coño se ha muerto! Currilloja dio un paso atrás. Ya había mostrado antes su imposibilidad para lidiar con problemas semejantes. Sin embargo, Santiago, envalentonado por la experiencia del pueblo, la noche que Curry quedó en deuda eterna con él y con Pino, se acercó. Muévele el pecho con golpecitos rítmicos. Yo le frotaré los brazos y las piernas. Y así estuvieron un buen rato. Las Costus se levantaron en medio de todo ese escándalo. Capi no paraba de decir lo de la loca del coño, mientras desesperado le hacía el mensaje cardíaco:
Ya está, ya está. Mira, a tomar por culo. Hay que llamar a la policía. La mamona esta, loca del coño. Y empezó a gemir. Pero cuando ya estaban aceptando que el cantante de Almodóvar y McNamara había pasado al otro barrio, la loca del coño llenó sus pulmones con una enorme inspiración que lo atrajo a toda velocidad del otro lado de la muerte. Capi estaba desconcertado. Las costus respiraron grande. Santiago se llenó de esperanza y Pino y Curry y Patricia seguían sin estar. Aún le quedaría un rato para sentirse el pellejo. Cuando McNamara se llenó de la vida que le proporcionó el aire, abrió los ojos y balbuceó: menudo cuelgue cogido. Lo que dijo Capi, ya te lo puedes imaginar, una y otras 1000 veces más. Dijo lo de la loca del... Gracias, Manolo. En este pasaje, Ana, aparecen personajes reales y aparecen otros personajes. Ha leído Manolo Salas, una tal Patricia, aparece una Lucía, aparece un Santiago, un Pino, una Raquel, que está además los agradecimientos. Hasta donde puedas contar, ¿cuánto de reales son estos personajes y cuánto de invención de, en este caso, la escritora, tú, no la escritora narradora? De mí realmente hay, bueno, como el hilo conductor de la persona que va recogiendo la documentación y que luego se dispone a escribirlo, ¿no? Y hay de mí también, que fui la persona que a la salida de una exposición de Gustav Klimt en Madrid, con una compañera de la universidad, me dijo: Ana, tengo una historia para ti, creo que tú la sabes contar. Y me contó la historia de los dos chicos de su pueblo que se habían ido a la universidad, a Madrid, y que uno de ellos había desaparecido y que lo habían encontrado 4 años después en una playa en el norte, y pues igual que en el tiempo en el que había desaparecido, con la misma ropa y el mismo aspecto más o menos. Entonces ahí había un misterio que yo tenía que conocer. Luego conocimos tuvimos más documentación de la familia de Pino, de ese mismo chico, porque su padre estaba en la cárcel. Porque en un reparto de tierras que se hicieron, unos alquileres de tierras baratas, o así para personas que no tuviesen mucho dinero, él era una especie de revolucionario en el pueblo, ¿no? Y por lo visto no le tocó nada de aquel reparto, y se fue al ayuntamiento dispuesto a darle con una garrota al alcalde que había hecho la partición, y con la mala suerte que el interventor del ayuntamiento se puso entre medio y se llevó un garrotazo, y el hombre pues quedó inválido para siempre, y eso ocurrió también. Son los riesgos de la función pública. Sí, claro. Y bueno, por eso metieron al padre de uno de los chicos en la cárcel. Hay más hechos que son verdad, pero no. Lo que sí me han hecho prometer es que no diría el pueblo, ni siquiera la región, por eso, no sé, no es una vetusta con alcornoques encima, así, el lugar... Un Macondo cualquiera. Un Macondo cualquiera. Y bueno, y los personajes todos tienen cambiado el nombre, menos Raquel, porque quería que fuese un homenaje a ella. Pero es mejor, por eso tampoco he puesto su apellido, porque tirando de ella se puede llegar al pueblo, ¿no? Pero en realidad preferimos, no es importante tampoco saber muy bien. Lo importante es que podamos tener una historia con la que nos emocionemos,
que lleguemos a la época de Madrid en los 80, que nos coja de la nariz y nos arrastre con intensidad a lo largo de toda la novela. En realidad no se trata tampoco de hacer sufrir a la familia de esos chicos que tanto sufrieron, eso no nos interesa. Parece una tontería, pero cuando hablamos de los años 80, que parece que fueron como... Han pasado 40 años ya Sí, de esos años 80. Lo digo por si alguien se creyó que fue hace poco. En la portada del libro ha vuelto a elegir una obra de Roberto Currás. Hola, Roberto. Hola. Y como hiciste en una instalación en Berlín, en otras obras tuyas. ¿Por qué? ¿Por qué Roberto? ¿Por qué esa portada? Bueno, pues mira, Roberto tiene varias características que hacen que sus obras acaben en mi portada. La primera es que es un artista que me encanta, me fascina desde el primer momento que lo vi. La segunda es que es mi amigo, entonces me cuestan baratitas bueno, unos cuantos arroces. Hay que hacerse amigo de Roberto. Con respecto a eso, tengo una petición para ella. No, pero la verdad es que, compartimos muchas cosas y yo supongo que yo a él algo le tendré que dar cuando él es tan generoso conmigo, pero es que hay gente que es buena también, ¿no? Y él es generoso de por sí. Entonces, yo cuando termino una obra, incluso a veces cuando son relatos, entro en el catálogo de obras de Roberto, en Sachi Internacional, Sachi, y podéis meteros, buscáis Roberto G. Currás y aparecen todas las obras que están en ese catálogo. Creo que, excepto las que no están ahí, las que están en la galería Nítido, ¿no? Exactamente. Las que están porque aquí también él tiene una galería en Marbella que tiene obra que es solo de Nítido, ¿no? Y siempre me ocurre que viendo esa galería de obras, siempre hay alguna que parece que está hecha para mi historia. Y en este caso es que yo veo a mis personajes aquí y claro, encima lo llamé y le dije, mira Robert, he encontrado una obra que me parece que es propia para mi historia, ¿me la dejas? Y me dice, por supuesto que sí. Y claro, lo que os digo que es fácil, que no me ha costado gran esfuerzo que sea esta maravilla, porque es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Robert, háblanos de la obra y qué supone tener la portada de otro libro. Bueno, ahora lo que te voy a decir, una manera de que voy a cobrarte las portadas, ¿no? Para mí, en serio, sí, ahora se me ocurrió esta mañana. Para mí es un honor. Y, por ejemplo, el anterior libro de Ana, una instalación en Berlín, que es un libro que me encantó, y si no lo habéis leído, una instalación en Berlín, ya estáis regañados porque es un libro fabuloso. El hecho de tener una obra mía ahí en la portada me parece un honor, y estoy seguro que si este libro es la mitad de bueno que una instalación en Berlín, va a ser increíble, ¿no? Yo he preparado, no sé si me toca ya, he preparado un pequeño texto, ¿Sí? ¿vale? ¿En serio? Sí, lo hemos trabajado. Me lo he trabajado, yo siempre me lo trabajo. A ver. Me han propuesto hablar de este cuadro, un permanente juego de espejos rebautizado como No Solo Madrid. Anteriormente el cuadro se llamaba Paseo Marítimo o algo así, pero ya... Marítimo Nocturno. Marítimo Nocturno, pero ya a partir de ahora se llama No Solo Madrid. Después de que fuera elegido por Ana para la portada homónima del libro. Les confieso que no soy en esencia un nostálgico, ni siento ningún orgullo generacional. Me importa un bledo ser de la generación X, Y o Z. Si pertenezco a la generación que fue o a la que será. Eso es muy propio de los que somos de la generación X. Los años 80 apenas me despiertan entusiasmo. A lo mejor por la movida, o por los barrios de la heroína, por el SIDA, la reconversión industrial, o por aquel ballenero del libro que se quedó sin trabajo. Y además,
No me gusta esa especie de relato aparentemente progresista que intenta vendernos la idea de una época como si fuera una epopeya, una leyenda romántica, que no termina de encajar con la realidad cuando yo era niño en los 80 que yo viví. Lo cual no quiere decir que no fuera una época apasionante, a ratos hortera y a ratos divertida. En cuanto a la imagen de la portada del libro, es como digo un juego de espejos en donde he descubierto con respecto a lo que son los significados de un cuadro, una nueva etapa. La primera es la que todos conocemos, esa es la que el artista, si quiere o si le apetece, dice esto lo pinté por esto, por aquello. Luego está la del espectador, que entra en escena con su legítimo derecho. No todo vale en esta segunda fase, y según qué opiniones. No toda opinión merece respeto. Lo afirma el filósofo Antonio Marina, que advierte: el derecho a opinar no implica que esa opinión sea respetable. De ahí la erupción del espíritu crítico, esa enfermedad que nos hace aceptar cualquier cosa menos la duda. Y ante esa realidad, más tarde o más temprano, suelo levantarme de la mesa. Pero también comprendo, y esto es lo interesante, que la valoración del espectador puede estar bien fundamentada y avalada, hasta el punto de que ofrece una visión que enriquece y desafía el propio significado que le ha dado el pintor. Y entonces surge una tercera fase, en la que el artista reconoce que el significado de su obra ha sido en parte alimentado por la interpretación del otro. Cuando acepto ese relato y dejo que la mirada del espectador añada capas, considero que he alcanzado algo así como un éxito. Suele ser un éxito privado, y eso cotiza hoy poco. Hoy en día cotiza el éxito privado, cotiza poco. Hay que hacer de los éxitos algo público, y de los fracasos, un éxito. Lo que percibe el otro en ocasiones resulta más interesante que lo que yo quiero decir. No hablo de falsa modestia, sino de un entendimiento profundo. En el cine, en la narrativa visual, en la pintura, la imagen se convierte en un lenguaje que ahorra palabras y multiplica sentidos. Así se establece un juego curioso. Ana escoge este cuadro porque representa a los personajes de su novela. Ella siente que representa a los personajes de su novela. Y en ese acto de resignificación, la obra se vuelve otra cosa. Yo acepto su interpretación, dejando que ella tenga la última palabra, sabiendo que en parte resulta más interesante que la mía. Solo conservo la similitud que me conviene, las que me permite seguir siendo yo mismo dentro del cuadro e incluso en una especie de metaficción formar parte de la novela. En ese instante el cuadro está terminado y el círculo se cierra. Y aquí va mi petición, por cierto, que en eso de formar parte de su novela, aunque solo sea un cameo al estilo de Alfred Hitchcock, es algo que me debes. Así que en el próximo libro, aunque sea solo pasando por allí, me encantaría estar. Oh, gracias. Gracias a ti si lo haces. Pero el verdadero juego empieza cuando al ver la portada surge un relato invisible, que se intuye antes incluso de abrir el libro. Una especie de contrapicado, una mirada desde abajo, una reunión, un cónclave de personajes que no son inicialmente los de la movida madrileña, sino mis propios amigos, aquellos con quienes compartí en mi etapa mexicana la vida en donde se sabe, en ese tipo de vida donde se sabe que nada vuelve y que todo fue un instante irrepetible. Como en la Edad de Oro, esa época que termina con un final trágico, es la imagen que permite testimoniar que nosotros estuvimos allí, en esa frontera de la inocencia, con la oportunidad de asomarnos al poder y descubrir personajes excéntricos, tan hábiles para estar en el centro, en el momento preciso, como puede ser Alaska o Mario Vaquerizo, pero no en nosotros, ni tampoco en los personajes de No Solo Madrid. Nosotros, como los personajes del libro, somos electrones, vidas privadas bajando en su propia historia. Gente en derredor, con la sombra del spleen, de lo melancólico al filo de sus precipicios personales, en un mundo que no termina de definirse del todo. Cuando mis personajes se funden con los de No Solo Madrid, que puede salir mal, no sabes si están en la cima, observando desde alguna altura, o si escapan del amplificador y del foco, si su historia es pura presencia, ausencia o mera ilusión. Pero tienen una cosa en común:
el no solo Madrid como un grito, que ocurre lejos, actores secundarios como la historia del ballenero, que en verdad no perdió su trabajo. Esto es más triste, lo que perdió fue su oficio. Y que todos, por suerte, son personajes que viven en la periferia de la cultura y de los relatos oficiales. Bravo. Roberto Currás. Roberto, en mi casa hay muchas paredes vacías. Sí, Yo lo dejo ahí. te los alquilo. Yo, sí que en mi próxima novela aparece. Bueno, Vale. Luis Mateo Díez, el presidente del jurado del premio Tiflos, que ya ha ganado 3 veces, en 3 categorías diferentes, las 3 que existen, bien. Yo me he presentado también. Perdona, dijo que este premio era para ti. Básicamente, el jurado te eligió por unanimidad, sin ningún tipo de duda. Eso, para toda esa, ¿cómo decirlo?, inseguridad que a veces algunos escritores me han contado, algún amigo mío, tienen cuando están escribiendo o cuando dan a leer un manuscrito a alguien. ¿No? Cuando te llaman, No, todavía me creo que me están engañando. todavía te creen que te están engañando, ¿no? El síndrome del impostor llega hasta cuando ya te han dado el premio y todavía crees que es una broma o es que no había nadie más, en realidad solo se presentó una novela que fue la tuya, bien. Háblame de esa inseguridad como escritora que tú has intentado reflejar en Raquel, en la narradora, escritora narradora de la novela. Háblame cómo se trabaja con eso. Pues se trabaja con insatisfacción. Sí, no, yo no tengo nunca satisfacción. Al final tengo que decir, he hecho todo lo que soy capaz de hacer. Más de lo que soy capaz de hacer con lo poco que veo, con los medios que tengo, con que no estoy en Madrid, aunque me fui a caminar por las calles, que sale de la novela. Me fui a ver todas las calles, los garitos a los que iban todos los jóvenes en aquel momento. Pero eso, lo que yo no había vivido y que algunas veces con el miedo a estar inventando algo que no sea verdad y que pueda molestar a alguien, que no esté bien escrito, que repita una palabra o un lexema o una terminación en el mismo párrafo, que no sé, que no haya una falta de ortografía y todo eso. Pues se ve que yo, como no soy Dios, evidentemente, y también pues tengo los medios que tengo, pues hago lo que puedo, y si hay algún error, pues espero que me perdonéis, pero sigo igual. O sea, que yo, aunque me hayan dicho que estaba bien y todo eso, pero es evidente que No, que está bien, no, que te han dado el premio Tiflos. No, que está bien, te lo digo yo. Bueno, pues eso, que también supongo que para buscar la excelencia uno tiene que ser exigente, ¿no? Con uno mismo también, ¿no? Y aunque no lo consigas, pero estoy en el camino. Eso es lo que quiero. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo trabajo muchísimo. Yo me levanto todos los días, me pongo a trabajar. Me levanto todas las tardes, a no ser que tenga que ir a algún lugar, las utilizo enteras para leer. Leo en ampliado, leo en audio, leo de cualquier manera. Os tenía que decir que... entonces, lo que quiero decir es que yo estoy continuamente formándome, que no creo que alguien sea escritor por ciencia infusa. Ser escritor es un oficio y estamos en el camino. Incluso los escritores más increíbles que conocemos empezaron por un libro y fueron aprendiendo todo el momento y llegaron a un culmen. Luego ya cuando se es muy mayor se ve que también decae esa capacidad, ¿no? Pero eso, que es un esfuerzo y un trabajo, y yo estoy en ello. Yo no me siento nunca satisfecha, la verdad.
soy bastante molesta para los editores, porque y además yo creo que ellos no es que se sientan agobiados, creo que se sienten que me ven preocupada y entonces se agobian por mí. La preocupación siempre de que no haya errores, de que no haya lo que os digo, de cuestiones de estilo, que no se repita ni siquiera el sonido de algo, pero hago lo que puedo con lo que tengo y estoy aprendiendo. Seguro que lo voy a hacer cada vez mejor, vamos. Y ya está. Y lo que os quería decir, que gracias a que esta publicación es una publicación que ha hecho la ONCE a través de Algorfa y tiene una letra absolutamente accesible para todo el mundo. Bueno, para todo el mundo que no tenga que no sea ciego total, ¿no? Hasta las personas que tienen resto visual podemos... ¿Sí? ¿Existe en audio? Todavía no. Por ahora en papel. Si hemos recibido los ejemplares esta mañana y sudando. Es verdad. No ha dado tiempo. Todavía no nos ha dado tiempo. A mí no me mire. Ana, bueno, oye, no sé si nos estamos alargando. No, yo te voy a hacer una última pregunta porque luego esta gente tiene que preguntar también. Lo han dicho antes varios, me lo han comentado. Yo como última pregunta, todos los que hemos trabajado contigo, nosotros tres que estamos aquí sentados a tu lado hemos trabajado contigo en las rarezas del pulpo y alguna cosilla más. Sabemos que eres muy perfeccionista, muy quisquillosa con todas las cosas, ¿no? Y ha puesto muchos ejemplos, ¿no? Que no se repita un sonido que es algo oral en algo que está escrito, ¿no? Porque tú te lo lees y te lo recitas, ¿no? Yo lo reviso en voz alta. Y luego lo das a leer, a que te lo critiquen, a que te lo basuren, a que le saquen todos los defectos, aquí hay un doble espacio, esta coma quizás, ¿sabes? ¿En qué momento decides ya, punto final, aquí, punto final? Y ahora enlazo con la siguiente, con otra pregunta y ya está. ¿Qué hay después de este punto y seguido? Pues he dicho punto y final el martes por la noche, cuando me pasaron una corrección y me puse a revisarla y a una corrección final por si alguna coma, por si alguna cosa, aunque luego he visto algo más. Pero luego quiero decir, hoy que me lo han traído a la mediodía, he visto alguna cosilla, pero pues no se podía tardar más en dárselo a la editorial porque si no, no iba a dar tiempo. Y pues, es que yo nunca lo veo terminado, o sea, ahora mismo está aquí y ahí hay una letra que no está en mayúscula que me está dando así golpe en un ojo. Básicamente tú no le pones punto final, es por obligación, por plazo. Sí, yo no. Y una cosa que me está enseñando mucho Robert es que es importante en las obras poner punto final. Porque, sobre todo en la obra pictórica, porque si tú tienes insatisfacción y sigues, lo que haces es cargarte la obra normalmente. Exactamente. Normalmente te la cargas. Y luego ya lo último que era... Este punto y final, entiendo que es un punto y seguido a algo más. Sí, bueno, pues en realidad tenemos varios proyectos. Estamos empezando con un libreto mío sobre el médico de Hitler, que algunas ya lo conocéis, en teatro, y lo vamos a poner en marcha. Queríamos hacer un corto sobre el making of de la obra de teatro. Todo depende del dinero que saque Miguel, que lo hemos nombrado productor. Gracias. Luego, a la salida, el personal de la biblioteca va a poner un cestito, ¿vale? Por favor. ¿Vale? No tenemos datáfono. Para el datáfono hablas con Andrés García Serrano, que ha traído para los libros, ¿vale? Y luego, pues finalmente ya estoy trabajando estoy perfeccionando, tengo varias obras terminadas, que algunas hasta premiadas, que aún no han sido publicadas y que me tendré que poner con eso, pero es que a mí lo que me gusta es escribir y leer. A mí todo lo que es la burocracia, la maquetación, Necesitas un editor.
Yo creo que lo que necesito es una gente que esté buena. Uy, José, tú no te has enterado. Un agente objeto. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es buen momento para empezar. Ir levantando la mano y si hace falta paso el micrófono por aquí. Voy a hacer como la chica de 1, 2, 3. Qué antiguo. Responde otra vez. Tiene años la chica con un nombre. Oye, es verdad. 1, 2, 3. Ana, ¿cuál es el momento que más te inspira para escribir? ¿A qué horas del día o de la noche escribes? ¿Y cuántas horas escribes? Temprano. Mi padre decía que el que a las 12 de la mañana no vendió el pescado, no lo vende. Así que yo a las 12:30 de la mañana ya me tomo un té y ya me lo tomo con más tranquilidad. Incluso me voy a veces a dar un paseito con mi perra, pero temprano. Hay gente que escribe bien de noche, pero yo no, yo estoy muy cansada, ya no veo nada, se me mezclan las líneas, no. Yo por la mañana temprano tengo la energía. Sí. Como siempre, Ana, enhorabuena Ay, Paco, por tu producción. Yo te preguntaría una cosa que llevo pensando toda la tarde. Es un tanto indiscreto, pero te lo pregunto. Cuando llegue el día que algo de lo que tú escribas no lo premien, ¿qué vas a hacer? pues hoy ha sido el día. Yo estaba convencida que iba a ganar el Marbella Activa hace años y no he quedado ni entre los 10 primeros. Y digo, qué equivocado está esta gente. Sí, porque yo he tenido la suerte de leer el relato y es muy bueno, yo lo he leído. Yo creo que a lo mejor se ha traspapelado porque no es posible. Hemos roto una racha que era muy bonita, Ana. Sí, Todo lo que estaba leyendo antes de que se publicara estaba siendo premiado. Bueno, ¿más preguntas? Gracias. Ana, creo recordar que el médico de Hitler le diste unas vueltas hace años y te lo pasaste para que te lo viera. Sí. Y de pronto ahora cuando has hablado digo, retorna. ¿Por qué retorna si no es horrible? Retorno porque ganó un premio. El médico de Hitler ganó un premio y se iba a representar en Valencia, pero ocurrió la pandemia. Y no sé ni qué ha pasado con la fundación que iba a representarla. En realidad pues se cayó el proyecto y se cayó. Y estábamos ahí hablando con los compañeros, estábamos hablando los 4, porque José también forma parte de las rarezas. José nos hace todo el tema de imagen, sonido, de maquetación, de montaje, o sea, nos hace todo ese tipo de cosas. Y estábamos un día reunidos los 4 y le dije, tengo una obra de teatro. ¿Y qué tal? Se llama El médico de Hitler y es una sátira. Y dijeron, pues vamos a llamar a Manolo Sala. Aunque sea. En esa misma comida hicimos una videollamada y llamamos a Manolo. Y ya quedamos para la semana siguiente, ya nos reunimos, ya hemos decidido, tenemos dividido los papeles. En breve vamos a hacer una lectura de guión y ahí andamos. Sí. Es por eso por lo que no hay que juntarse a tomar cafés con esta gente. No. Desde que hicimos las rarezas del pulpo, yo me he salido de un grupo de WhatsApp que además creé yo y me fui y ya no volví a quedar con ellos porque yo tengo una vida, ¿no? Y se me ocurrió volver a quedar y bueno. ¿Más preguntas? Vosotros también podéis preguntar, Roberto, no hace falta que os pase el micro. Pero más preguntas de los futuros lectores. ¿A ti te han premiado mucho? ¿Qué? A mí Sí. ¿A ti? Sí. A mí tampoco. A mí Sí, tampoco. no le premian, pero le compran los cuadros y le Eso sí, ingresan eso el es un premio, dinerito, sí. le ingresan el dinerito. Eso es un premio. A mí no. Porque los ¿A ti no? artistas comemos, ¿eh? No. Estos cuerpos hay que mantenerlos. ¿Alguna pregunta más? Antes de que pasemos a los abrazos y los aplausos. Por aquí hay una pregunta, voy corriendo con el micro. Mirad qué cuerpo. Yo conozco mucho a Blanca, a Blanca, no, yo madre mía Blanca, te he visto delante, conozco mucho a Ana y sé que es una mujer llena de humor y yo me río con ella como no me río con nadie. Pero lo que me impresiona cada vez que leo un libro suyo
es que todos son bastante duros, bastante áridos, bastante sórdidos. Y yo quisiera saber por qué no nos haces reír un día con alguno de tus libros. Ese libro de Hitler a mí me entusiasmó, Ah, pues verdad, tú también. Ese me entusiasmó y me parece que va a ser una obra buenísima y nos va a encantar a todos. Pero me gustaría en algún momento determinado que tu humor saliera ahí y que realmente lo transmitieras Pues, como tú lo sabes y lo tienes dentro. Ya estás pensando un tema y hacer como me hizo Raquel, decirme, tengo una historia para ti, que sea una historia que nos podamos tronchar con ella. ¿Vale? Y soy un personaje. Te dejo la pelota botando ahí. ¿Por aquí? Sí. Hola Ana, ¿qué tal? Hola. Mira, te quería preguntar una cosa, a lo mejor es personal, no sé si quieres responder, pero No te oigo. que te quería preguntar algo, no sé si quieres responder o no, pero has hablado Tiflos, has hablado la ONCE y te quería preguntar si tienes baja visión. ¿Que si tengo qué? Baja visión. Sí. A ver, yo con 6 años ya tenía 7 dioptrías, con 14 ya tenía 17, con 20 años tuve mi primer desprendimiento de retina y tengo una prótesis en este ojo. Y a partir de ahí he tenido desprendimientos de retina progresivos hasta hace 6 años, ¿no, José? 6 años en que tuve 4 seguidos que pensaba que no nos hacíamos con los ojos. Tengo zonas del ojo que no, de la retina que no veo nada, los vítreos están muy irregulares, lo que la gente dice, veo una mosca, yo veo bandadas de patos. Y se me ponen así delante de las letras. Y tengo que parar los patos y mirar por el medio. Así, y nada, o sea, sí, veo poco, pero me apaño muy bien. Soy muy lista, tengo una muy buena orientación, una capacidad para orientarme muy buena, y luego tengo la facilidad de tener la biblioteca virtual de la ONCE, que es donde que tiene, yo creo que es una de las bibliotecas más completas que hay casi en el mundo, y una cantidad de ejemplares increíble. Y cuando no puedo leer con la lupa o con ampliación en el ebook, porque ya no pueda, porque ya llega un momento que no puedo, pues entonces me lo pongo en audio y leo todo. La gente que dice no leo porque no veo, pues la verdad que ni le contesto. Te agradezco mucho tu respuesta porque mi hija perdió la vista cuando tenía 19 años. Mi hija. ¿Ah, sí? Perdió la vista con 19 años y hace poco, reciente, y entonces era una inspiración para personas que están en ese proceso de pues querer leer, querer hacer cosas y dedicarse a lo que le gusta. Sí, es verdad que a ver, que te agradezco mucho esa parte personal que has compartido con nosotros. Que no es que yo sea Superman, que yo me pegué una fecha de llorar que no os podéis imaginar cuando tuve que dejar de conducir, por ejemplo, que era una cosa que me encantaba y que suponía que yo podía ir a trabajar a otro lugar y tuve que dejar ese empleo. Bueno, o sea, hay una tragedia ahí, ¿no? Pero bueno, pues ya lloré, ya dejé de llorar y ya digo, bueno, pues el cuerpo que tengo es el que tengo para vivir el resto de mi vida, pues yo lo voy a disfrutar. No me voy a quedar aquí llorando. Ya está. Y Ana, con los ojos cerrados, velo traspuesto. No se le escapa nada. Ana, buenas tardes. Hola, el señor doctor. El señor, bueno, la verdad que es que te conozco desde hace unos cuantos años y me sorprendes cada vez que sí, me encanta oírte. Cuando mi mujer me dijo, oye, que a Ana Eugenia, le dije, tardé medio segundo en decir, vamos, ¿no? Porque me sorprendes cada vez que me invitas o nos invitas a algo. Me acuerdo hace 2 años que me invitaste a
a un sitio por allí, por el centro, y recitaste un poema de una mujer muy agobiada. Sí, que era morirse de risa. No, el que me tomaba un montón de pastillas, ¿no? Sí, ese es el de tengo que. Bueno, la verdad que me encantó, no paré de reírme. Y claro, esa señora que acaba de hacer esa pregunta, claro, sí. Entonces me acaba de recordar que hace 3 días terminé un libro que es de leer, yo no sé, no escribo, pero leo bastante, que se llamaba Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso lo terminé pues el jueves, y el viernes por la noche tuve la cena de gala de Horizonte y me tocó en mi mesa un psicólogo. Y le pregunté al psicólogo, porque la verdad que cuando terminé de leer el libro Esperando al diluvio y había terminado de leer el anterior que se llamaba Las que no duermen, yo dije, Dios mío, pobrecita Dolores Redondo, que me intenta perturbada, ¿cómo tiene que estar esa señora por dentro? Entonces, como era psicólogo, le digo, oye, Manuel, las personas que escriben estos libros tan terribles, tan cruentos, tan agresivos, tan macabros, ¿están bien o tienen...? No, él lo pensó, ¿eh? ¿Ah? No, estas personas están perturbadas. Están perturbadas, no, en serio, de verdad, os lo digo sinceramente, están perturbadas y necesitan sacar, les ayuda y tal. Pero claro, ahora mismo dice la señora que tú eres así, pero si hubiera visto el poema aquel, entonces mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que fingís? Los escritores claro. fingen, son capaces de escribir algo que no tiene nada que ver como ellos son. Esa es mi pregunta. Evidentemente, pero si yo soy una niña de pueblo, de padres requete conservadores, yo a las 10 tenía que estar en casa. Mi marido, cuando me lo eché de novio, venía a verme al pueblo y no podía dormir en mi casa porque no podía dormir bajo mi techo, tenía que dormir en una pensión. Así que yo, de estas experiencias que cuento, yo no he vivido nada. Yo lo que hago es escuchar, escucho mucho. Intento tener capacidad de ponerme en el lugar del otro. Intento sentir lo que sentiría el otro, pero y todo lo que me contáis, todos los amigos y todos, que muchos que habéis leído mis libros sabéis que muchas de vuestras vidas están en mis libros. Pero yo soy triste, a ver, yo soy una persona de poco interés. Si te pones a pensar, ¿no? el mismo marido, o sea, yo me casé con 20 años, conocí a mi marido en la universidad con 18, o sea que no tengo una historia trepidante ni nada. Ahora, pero el otro día me contaron una cosa, Pero esa vida la vives a través de tus personajes. Claro, y luego, por ejemplo, todos los libros que yo he leído, esas son historias vicarias que yo he vivido también. Es lo bueno de la literatura, ¿no? Que te puedes ahora meter aquí en el Madrid de los 80, meterte en un lugar con gente que se está metiendo droga y se está haciendo de todo, y tú cuando cierres la página estás ilesa y has vivido esa experiencia, ¿no? Una última pregunta antes de... Sí. Una última pregunta y ya pasamos. ¿Le quiere preguntar algo? Que se lo pregunte. Yo tengo una pregunta, Miguel. Pues Roberto se queda... Le recuerdo que tengo paciencia. Me he quedado un poco preocupado con tus problemas de la vista. Mis cuadros los ves bien, ¿no? No vaya a ser que... no vaya a ser que sean un trucho y tú te creas que son geniales. No solo los veo bien, sino que, a ver, yo soy una pequeña coleccionista de arte, tengo arte de muchos artistas de Ubrique, de Cádiz, lo de aquí. Lo sé. Pero tengo obra de Pedro Molina también, tengo una escultura, tengo algún cuadro que ha venido a ver. Pero últimamente estás ganando por goleada la cantidad de obras que tengo tuya. Eso sí. Pues digo, por eso digo, no vaya a ser que... No, tú tranquilo, que yo si no veo bien, me acerco. Y si no toco. Aquí tenemos también a Garbiñe, que su madre también era un problema como el mío, ¿verdad? La mamá de Garbiñe también era un problema como el mío. Y ella además era muy coqueta, al principio no había lentillas y se iba con una miopía espantosa de tiendas y ella lo veía todo. Y además a mí me pasa una cosa, llego a una tienda y yo hago así, me voy para el sitio y es lo más caro que hay en la tienda seguro. Muchas gracias. Desde la provincia de Jaén, un gran aplauso para Manolo Salas. Desde la provincia de Sevilla, un gran aplauso para Roberto Currás.
Aquí el que habla desde Málaga, Miguel Tapia, y por supuesto desde Cádiz, Ana Eugenia Venegas.